versículo del 1 al 14. Estamos terminando ya la serie de Juan. Nos quedan 4 sermones más ya para finalizar este evangelio que lo hemos visto por varios años, quizás 2 años o más. Y estamos ya en el capítulo 21. Pues la Escritura dice que la resurrección de nuestro Señor es la base de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación y seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo. Si estamos aquí hoy sirviendo a Cristo y si decimos que el cristianismo es real, que Cristo vive, ¿cierto? Es porque hay evidencia en la Escritura de que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él resucitó para darnos vida a nosotros y para asegurarnos que un día resucitaremos con Él. Hermanos, esa es la esperanza gloriosa y bienaventurada del creyente, de que un día resucitaremos porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, hermano mío, entonces vámonos de aquí. Esto no tiene sentido. Pero Cristo resucitó. ¿Y cómo vemos esta transformación nuestra al ver al Cristo resucitado? ¿Cómo vemos la transformación que reflejada en los discípulos, esa transformación que Dios hizo en nosotros un día, de salvarnos, perdonarnos, y que eso cambió nuestra vida? Si nosotros dijéramos, vamos a contar cada uno nuestro testimonio de fe, de cómo nosotros conocimos al Señor, bueno, hay testimonios a veces impactantes. Algunos quizás fueron enseñados de niños, ¿cierto? Como Timoteo, que desde niño sabía las Escrituras, pero otros fueron transformados de una manera impresionante. Es la misma salvación, la misma obra de Dios. Todos necesitamos a Cristo, tanto el hijo pródigo, ¿cierto? El despilfarrador, como el hijo moral que se quedó en la casa de su padre. Ambos necesitan la gracia de Dios. Pero podríamos escuchar testimonios, ¿cierto?, de cómo Dios ha transformado, ha cambiado sus vidas. Yo antes era, dijo el apóstol Pablo, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero fui recibido a misericordia y Dios me transformó. Quizás tú puedes contar ese testimonio de la gracia de Dios, pero podemos contar ese testimonio y hablar de esa obra porque Cristo resucitó. Hermanos, si un día nos encontramos con el Cristo resucitado, los discípulos estaban desalentados, los discípulos habían negado al Señor, el apóstol Pedro, otros lo habían abandonado en su muerte, en el momento más oscuro de nuestro Señor, en su sufrimiento, en su agonía, donde estaba pagando el precio por nosotros, pero Cristo estaba pagando por esos mismos pecados que en ese momento sus discípulos cometieron. Y luego no solamente los deja ahí, sino que después de resucitar, Él se le aparece a María Magdalena, como ya vimos, se le aparece a los 10 que estaban ahí juntos, y después se les vuelve a aparecer cuando estaba Tomás, que había sido el incrédulo, y ahora por tercera vez se le aparece una y otra vez buscando la restauración de sus discípulos, buscando que ellos pudieran estar bien, buscando que sus corazones pudiesen estar encendidos con Dios. Hermanos, una y otra vez el Señor sale a nuestro encuentro. Yo lo veo en mi propia vida. A veces tenemos semanas muy buenas espiritualmente, a veces semanas no tan buenas y a veces pésimas semanas en comunión con el Señor. Hermanos, y Dios una y otra vez va a nuestro encuentro. Llega a veces el jueves, llega el domingo y recibimos la palabra y somos reconfortados, alentados, llamados al arrepentimiento una vez más, o a veces la lectura devocional de cada día. Wow, somos quebrantados por el Señor con su palabra, porque Él viene a nuestro encuentro una y otra vez para que nosotros podamos ser restaurados en la comunión con Él. Y sabemos que somos necios, torpes. Somos porfiados en nuestra incredulidad. Uno dice, ya, ellos vieron a Cristo resucitado y fueron totalmente transformados. Sí, recuerdan que vimos que fueron llenados de gozo después de que estaban llorando, lamentándose, indecisos, con temores, se llenaron de gozo, pero después vuelve el desánimo en los discípulos. Y vemos otra vez a los discípulos desalentados y Jesús se le aparece por tercera vez a ellos en estos 40 días que Él estuvo. Y después vemos que hace también un trato personal con Pedro, que lo vamos a ver la próxima semana, para restaurar su corazón. Oh, hermano, yo no puedo decir nada más que qué bondadoso es el Señor con nosotros. Qué bueno es Cristo. Qué paciencia, qué misericordia podemos ver en nuestro Dios con sus hijos, que una y otra vez nos da una oportunidad de arrepentimiento,
que nos soporta. Así como nosotros a veces soportamos a nuestros niños pequeños cuando se portan mal y son inquietos, ¿cierto? Obviamente en calidad de niños, y tenemos paciencia, y a veces incluso perdemos la paciencia. Pero el Señor tiene paciencia con nosotros como nosotros con un niño. A veces así nos ve el Señor, imagino yo. Esto, como niños porfiados, niños rebeldes. Pero el Señor es bueno. Oremos al Señor. Amado Dios, pedimos su bendición durante este estudio y que su palabra pueda hablar a nuestras vidas. Se lo rogamos, Señor, porque es su palabra santa. Abra nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de nuestro Señor y Salvador, de Cristo resucitado. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, que significa gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, 90 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. O sea, después de estos eventos impactantes, hermanos, que ya hemos relatado, de la muerte del Señor, de su sufrimiento, de su agonía, del sepulcro, de todo lo que ya hemos predicado anteriormente, nosotros vemos que Jesús se manifiesta después de resucitado por tercera vez a ellos. En las ocasiones anteriores había aparecido para restaurar su fe, para animarnos nuevamente. Y hermano, cuánto nosotros necesitamos de ese ánimo del Señor. Cuán débil es nuestro corazón. No sé si tú te das cuenta de eso, pero cuán débiles somos. Cuán débil es nuestro corazón y necesitamos esa restauración del Señor. Entonces se manifiesta a ellos para volver a restaurar la comunión con ellos, para renovar la misión que ya les había entregado, y en un lugar importante, ¿cierto?, para los discípulos, que era el mar de Galilea, donde ahí habían ocurrido ya muchas cosas durante el ministerio terrenal de Jesús. Quizás esa aparición de Jesús en ese lugar llevaba a los discípulos a recordar todas esas cosas que Él había hecho. Había caminado sobre el mar, ¿recuerdan? Había caminado y vieron ese tremendo milagro del Señor. Él calmó el viento y el mar en ese lugar cuando estaban en la barca y Él dormía, ¿cierto? Los discípulos le despertaron desesperados, faltos de fe, y el Señor calma el viento y el mar. Muchas otras cosas ocurrieron también ahí, son relatadas en ese
en ese lugar, en el mar de Galilea, donde Jesús se les aparece. Recuerden que la Escritura en Hechos dice que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de su resurrección, pero que no estuvo 40 días seguidos, sino que durante esos 40 días se les apareció algunas veces, no solamente a sus discípulos, sino Corintios 15 nos dice que a más de 500 hermanos se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Él alienta sus corazones, renueva la fe de estos discípulos, y vamos a ver que a pesar de que en un momento ellos tuvieron gozo en su corazón se había desalentado nuevamente, porque después en el relato siguiente nosotros vemos a Pedro, ¿cierto? Ahí desalentado, quizás culpándose por lo que había hecho, a pesar de que él sabía de que Cristo resucitó, y Cristo mismo va a restaurar su corazón diciéndole: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Bueno, a veces es difícil entender de por qué el ser humano en general, pero también nosotros como cristianos, nos alejamos de Dios. ¿Por qué nuestro corazón se desvía tan fácilmente? Si nosotros sabemos que Dios es real, si nosotros creemos en su palabra, si a veces nos preguntamos: oye, ¿crees en la palabra de Dios? ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Crees en estos textos que Cristo es Dios? ¿Crees en la bondad, la misericordia, la compasión de Dios? ¿Crees en la Trinidad de Dios? Tú vas a decir sí a todo. Pero ¿por qué aún así tu corazón no se esperanza en esas cosas? ¿Por qué nuestro corazón se desalienta tan fácilmente? ¿Por qué tendemos, hermanos, tan fácilmente a perder el rumbo de nuestra vida? Y Dios tiene que buscarnos de forma tan persistente. Siempre. Bueno, usted ve, a mí me impacta cuando David peca. Hermano, sabemos lo que comete David con Betsabé, con Urías Eteo. Y David se endureció por largo tiempo, y hermanos, es Dios quien va al encuentro de David a través del profeta Natán para encarar su pecado y para hacerle ver su necesidad de Dios. Entonces Dios se ha encargado, y yo pensaba mientras desarrollaba un poco este sermón, pensaba en la una y otra vez que el Señor me ha buscado, y que si no fuera por eso, hermano, estaría perdido. Quizás ¿dónde estaría nuestra vida? ¿Qué rumbo seguiríamos? Si Dios no nos hubiera buscado, si Dios no hubiera salido a nuestro encuentro. Como el himno, ¿cierto?, que hemos cantado un par de veces: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas en mi alma ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, sino que tú me encontraste a mí. Él nos encontró, Él nos buscó. Y podemos ver su tierno amor reflejado en sus discípulos. Hermanos, ellos están ahí en la noche pescando. Recordemos que todos estos acontecimientos de la muerte de nuestro Señor, de la resurrección, habían impactado profundamente sus corazones. Debe haber sido difícil para ellos procesar todas estas emociones que estaban sintiendo producto de la muerte del Señor, y ahora ver al Cristo resucitado. Incluso Tomás no lo podía creer cuando los discípulos le contaron la situación. Entonces, aparte, había muchos fracasos espirituales que ellos habían cometido durante estos días. Muchos desánimos, habían dicho palabras de seguir al Señor hasta la muerte, pero en ese momento le habían abandonado. O sea, un desánimo profundo embargó sus vidas, invadió sus corazones, inundó sus corazones. Habían olvidado las promesas de Cristo. Habían olvidado la misión que Jesús le daba, y también la hermosa comunión que ellos tenían. Quizás Tomás, ¿cierto?, no había estado en ese momento, no había estado en comunión con los discípulos cuando ellos estaban juntos, temerosos, ahí esperando qué iba a pasar con sus vidas. Pero este hecho de la resurrección transformó sus vidas. Pero no inmediatamente, y Jesús tuvo que aparecer una y otra vez. Y en medio de esta situación, Pedro, Tomás, Natanael, Juan, Jacobo y otros 2 discípulos que no se mencionan, en total eran 7, se dirigen al mar de Galilea para pescar. Simón Pedro, ¿cierto?, este hombre dice: voy a pescar, era su oficio. Y los demás del grupo dijeron: ya, vamos contigo. Vamos contigo. No se puede decir que en este momento ellos estaban abandonando su fe, pero sí se ve un corazón desalentado en la vida de estos hombres al decir: vamos a volver a lo que antes hacíamos. Recuerden que ellos habían dejado todo para seguir a Cristo. Habían dejado sus oficios, sus vidas antiguas para seguir al Señor. Y Pedro dice: ahora me voy a pescar. Y estos discípulos le siguen.
Y se puede percibir un tono más o menos de Pedro como me retiro, ya no puedo más, tengo que ir a hacer algo, me voy a pescar. A pesar de que por 3 años enteros aproximadamente Pedro había dejado ese oficio. Y lo vemos porque después, el relato siguiente, Cristo ve a Pedro desanimado y él mismo reconforta su corazón. Vemos que habían dentro de este grupo por lo menos 4 pescadores expertos, ¿cierto? Que era su oficio. Entonces ellos sabían a la hora que tenían que ir a pescar, sabían la forma en que tenían que hacerlo, ellos sabían absolutamente todo. Pero habían estado en la hora de la noche pescando donde ellos creían que iban a poder tener fruto de su trabajo, pero no pudieron pescar nada durante toda la noche. Durante toda la madrugada ellos tuvieron una noche infructuosa. Se esforzaron, pero no pudieron lograr absolutamente nada. En este lago, en este mar de Galilea, ningún pez, ni siquiera uno, se dignó a entrar en la red de los discípulos. Dios con todo eso tenía un propósito. Imagínense a ellos desalentados, sin mucha esperanza, ¿cierto? Yendo a pescar. Y ahí aún más desalentados después de que su trabajo era infructuoso. Hermanos, eso nos enseña que en nuestra vida cristiana, o podemos aplicar lo que en nuestra vida cristiana y en la obra del Señor, es frecuente que nosotros pasemos momentos de desánimo. Es frecuente que pasemos momentos sin fruto. Es frecuente que pasemos momentos como este, como los de los discípulos. Nos gustaría a veces no tener que pasar por momentos difíciles. Nos gustaría, me encantaría, yo sé que a ti también, no tener que pasar por momentos de desánimo, no tener que lidiar con tu propio corazón. No tener que decir como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay cosas que ocurren en nuestra vida que nos llevan naturalmente al desánimo y que a veces pasarán por horas, por días, por semanas y a veces incluso por años. Estaremos en una condición de letargo espiritual. Pero sabemos que Cristo vive. Y a veces, aunque sabemos que Cristo vive, aunque sabemos que Él es real, que es fiel, que guarda a su pueblo, y yo sé que te ha pasado, que a veces hermanos se acercan o la palabra de Dios te recuerda que Dios es real, que Dios es fiel, que sigas adelante, pero no te pasa nada con eso. No te pasa nada. Es como si le golpeara una piedra. Entonces, y a veces nos esforzamos, trabajamos en medio de este momento oscuro, de esta noche, de este momento de oscuridad. Tratamos de esforzarnos para que eso cambie, pero seguimos en la misma condición. Echamos la red y nada. No pasa nada. La echamos al otro lado y lo mismo. Nada. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué mi corazón no se aviva? ¿Por qué no puedo sentir eso que antes sentía? ¿Por qué tanto esfuerzo en vano? ¿Por qué si yo quiero servirte? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué tengo estos tiempos de sequedad espiritual? Pero son cosas que suceden. Podemos entrar muchas veces en esas noches infructuosas. Quizás porque nos estamos esforzando de manera equivocada. Quizás porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, estamos echando la red donde no hay peces. Otras veces porque estamos haciendo algo que no deberíamos hacer. Otras veces, hermanos, y quizás la más importante, porque olvidamos la prioridad de nuestra comunión con Dios. Olvidamos la prioridad de nuestra comunión con Él, de que nuestra comunión es con Él. Y nos centramos en el activismo, en el hacer cosas, en pensar que estamos sirviendo al Señor porque hacemos cosas en la iglesia, porque nos vemos aquí y allá y nos olvidamos de la soledad, de cuánto necesitamos estar a solas con Dios, estar en comunión con Él, conocerle a Él personalmente. Hermano, déjame decirte que si tú estás sirviendo en la iglesia, eso no es señal de que tú estás bien con Dios. Nos alegramos y nos gozamos. Y a veces el servir en la iglesia es resultado de estar bien con Dios. Pero no necesariamente refleja que tú estás bien con Dios. Es por eso que les exhorto a que no descuidemos nuestra intimidad con Dios, nuestros momentos a solas con Dios. Eso es vital para que nuestro corazón no se enfríe. Hermano mío, si tú no oras,
a solas con Dios, si tú no pasas tiempo con la palabra de Dios, es inevitable que tu corazón se enfríe. Es inevitable que tu corazón se endurezca y después no sientas la palabra de Dios, no recuerdes las promesas de Dios, porque está endurecido. Y a veces pasa tiempo y dejamos que nuestro corazón se endurezca, bajamos la guardia. Por eso que necesitamos tanto la palabra de Dios, por eso que necesitamos tanto la comunión unos con otros. Necesitamos animarnos mutuamente, y como dice la Escritura, estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, ayudarnos a poner los ojos en Jesús, a poner nuestra mirada en el Señor. Durante noches infructuosas como la de los discípulos es importante que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo, nuestra mirada en el Señor, sabiendo que llegará un amanecer, sabiendo que la noche pasará, ¿cierto? Y saldrá el sol y Cristo resucitado se presentará a nosotros. Se aparecerá como se le apareció en la mañana a sus discípulos para animar sus corazones. Él nos irá a encontrar. Tenemos que seguir siendo fieles en medio de las noches infructuosas, en medio de las noches secas, amargas. Seguir siendo fieles, permanecer en Cristo, porque ya amanecerá. Dice el texto en el capítulo 21, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. O sea, luego de la noche en la que estaban los discípulos, Jesús se manifestó, se presentó a sus discípulos y desplegó su gloria, desplegó su poder. Recuerden que si recordamos el propósito del Evangelio de Juan, es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese va a ser el último sermón de esta serie. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan junta todos estos antecedentes, todos estos datos que él nos da en el Evangelio para mostrar que Jesús es Dios, para mostrar la gloria de Dios y para mostrar de que este Dios poderoso, compasivo, amoroso, restaura el corazón de sus hijos y se preocupa de sus hijos, se preocupa de sus discípulos. Entonces Jesús en la mañana hace esta aparición repentina desplegando su gloria, de modo que los discípulos pudieran ver su poder, pudieran ver otro de sus milagros, otra de las cosas que él siempre hacía, y pudieran recordar quién es Jesús, pudieran recordar las obras que él había hecho. Por eso le decía que era importante que estuvieran en el mar de Galilea, porque a través de este milagro los discípulos iban a recordar: oye, ¿por qué estamos así? ¿Por qué nuestro corazón está desanimado? Si tenemos a Cristo, tenemos al Salvador, tenemos al Señor de nuestras vidas. ¿No te ha pasado, hermano, que muchas veces te preguntas y te retas a ti mismo: oye, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué mi corazón se desalienta si tengo a un Dios que es vivo? Un Dios que siempre ha estado conmigo, que dice su palabra: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y decimos: si conozco todas esas promesas y todas esas verdades, ¿por qué mi corazón está así? Entonces viene Dios y obra. Viene Dios y nos muestra un despliegue de su poder. Nos muestra algo donde podemos ver su mano. Y nuevamente nuestro corazón se enciende. Como los discípulos camino a Emaús que decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Porque a pesar del endurecimiento está la llama, el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, que no nos deja apartarnos, que no nos deja desviarnos. Como Jeremías, ¿cierto? Que dice: no me acordaré más de él, dice en Jeremías 20, ni hablaré más en su nombre. Estaba cansado, obviamente él por buenos propósitos, él había predicado y la gente no creía, pero no quiero hablar más en su nombre. Dice él: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de resistirlo, pero no pude.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Siempre Dios es más fuerte que nosotros en nuestro corazón. Siempre Dios es más fuerte. Si tú eres un verdadero creyente. Entonces esta aparición apunta directamente al corazón de sus discípulos. Yo siempre, hermano, y yo les recomiendo, hagan esta oración siempre de corazón. Yo siempre oro al Señor, cuando mi corazón se endurece: Señor, quebrántame. Señor, apunta a mi corazón. Señor, tócame. Porque no puedo estar endurecido, no quiero estar endurecido. Señor, quebrántame con tu palabra. Examíname, oh Dios, como dijo el salmista, y conoce mi corazón. Entonces esta aparición de Jesús ya es mucho más íntima, mucho más familiar. Aunque, hermanos, ellos lo habían abandonado, lo habían negado, lo habían dejado, habían sido tardos para creer, para entender, Él va en búsqueda de ellos para recordar, para refrescar quién era Él, para refrescarle sus promesas, para refrescarle sus milagros y fortalecer esa comunión con Él. Siempre, hermanos, las circunstancias que nos rodean a veces tienen un significado. Si tú miras para atrás y ves cómo el Señor te ha llamado, tú dices: oye, el Señor ahora, yo sé que permitió esto en mi vida porque Él tenía un propósito. ¿Cierto? A veces podemos encontrarle propósito a las circunstancias de la vida. Bueno, ciertas circunstancias en la Biblia con los discípulos tienen cierta relación. Entonces, estos discípulos habían visto en este mar de Tiberias, en este mar de Galilea, los milagros del Señor. En este mar fue donde Jesús llamó a Pedro, donde llamó a Jacobo, a Juan, a Andrés, para que sean sus discípulos. Dice que habiendo dejado todo, dejaron sus redes, todo lo que tenían, y le siguieron. Era un lugar que traía recuerdos. Tú has ido a un lugar donde dices: oye, este lugar me trae muchos recuerdos. A veces buenos, a veces malos. Pero nos trae recuerdos. Entonces era un lugar significativo donde Jesús quería restaurar el corazón de sus discípulos. Y hermano, se dirige a ellos con una ternura paternal. Y a pesar de que ellos le habían negado, le habían traicionado, le habían ofendido, Jesús les dice: hijitos, hijitos. ¿Cierto? En el verso 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Bueno, sabemos que Jesús come con ellos y nosotros vemos después la predicación de Pedro cuando él dice, bueno, él estuvo con 40, Lucas dice primero en Hechos capítulo 1 que estuvo 40 días con nosotros después de su resurrección. Pedro dice: nosotros comimos con él, estuvimos con él, y eso los impulsa, hermano, su experiencia con Dios les impulsa a predicar el Evangelio, al ver al Cristo resucitado. Es por eso que nuestro corazón debe alentarse y animarse también, porque nosotros hemos visto al Cristo resucitado, hemos conocido a aquel que resucitó de entre los muertos, para que eso traiga vida a nuestro corazón y podamos llevar ese mensaje y comunicar ese mensaje a otros que no conocen a Cristo. Esto transformó la vida de los discípulos, lo vemos en el libro de Hechos. Después de esto, los corazones de los discípulos ya no estaban desalentados, estaban transformados, apasionados por Cristo y listos para llevar el mensaje a las naciones. Bueno, Cristo le dice: ¿tenéis algo de comer? Y bueno, Jesús, siendo Dios, Él sabía que no habían pescado nada, pero para que ellos estuvieran conscientes de su necesidad. Hermanos, nosotros debemos estar conscientes de nuestra necesidad de Dios, de que sin Él no somos nada. Lo decía el hermano Ismael: todo lo que tenemos es por Él. Todo es gracias a Él. Todo es por su misericordia, todo es por su gracia. Hermanos míos, debemos estar conscientes siempre de nuestra dependencia de Dios. Nosotros no somos seres independientes, dependemos absolutamente de la gracia divina, de la gracia de Dios. Y Jesús les hace esta pregunta para que ellos estuvieran conscientes de su necesidad, de que no habían pescado nada. Entonces dice el verso 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, hubo un cambio. Jesús les mandó a hacer algo, les dio la orden. Y mientras daba esta instrucción, ¿cierto? Pareciera que un cardumen de peces venía a la red por mandato de su Creador para caer en las redes de los discípulos y que pudieran tener alimento bajo la divina providencia de Dios. Entonces no podían sacar la red. Miren qué milagro, hermano. Estos son tremendos milagros del Señor. Yo recuerdo cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, bueno, quizás eran 13,000 o 15,000 personas que estaban ahí. Después alimentó a 4,000 con dos peces, 5 panes, o 5 panes y 2 peces. Y lo multiplicó, y hermano, qué tremendo milagro fue ese, donde el Señor se ve como el Señor de todo, el Señor de todas las cosas, donde el viento y el mar le obedecen, donde Él puede sanar, donde Él puede perdonar pecados, donde Él puede multiplicar los elementos para que la gente sea alimentada. Todo eso lo vieron estos discípulos. Y ahora Jesús, compasivamente, a pesar de la porfía del corazón y de la incredulidad que hay en el corazón de los discípulos, al igual que el nuestro, Jesús viene nuevamente para hacer otro milagro, donde ellos habían estado toda la noche intentando pescar, en la mejor hora para un pescador, pero no habían podido pescar nada. Cristo milagrosamente obró para que ellos pudiesen pescar. 153 peces fueron contados y pudieran ser alimentados. Por eso decía, hermano, qué compasivo es el Señor. Qué misericordia tiene con nosotros una y otra vez. ¿Recuerda la pesca milagrosa que Jesús había hecho? Cantamos con los niños delante, Pedro, Santiago y Juan en el barquito, ¿cierto? Y habla de la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5. Cuando Jesús mandó que tirasen las redes, ¿cierto? ¿Y cómo sacaron las redes, niños? Llenitas de pescado. Un milagro del Señor. Ellos lo habían visto, pero ahora ellos no habían pescado nada. En ese momento Pedro dijo, recuerdan que dice la Escritura que cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Y, o sea, Pedro vio la majestad de Cristo. En ese momento vio su bajeza, su pobreza espiritual. Y en esa ocasión Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, esto refleja el trabajo. Este era su trabajo común, pero ahora este trabajo simboliza lo que van a hacer, el trabajo espiritual. Los haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo, dice el texto, le siguieron. O sea, fueron llamados definitivamente a seguirle como discípulos del Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús con esto? Estaba recordándole lo que había pasado al principio. Estaba recordándole cuando Él los llamó. Hermanos, qué importante es recordar cuando el Señor nos llamó. Qué importante es recordar de dónde hemos caído. El Señor se lo dice a las iglesias de Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda las primeras obras. Estos discípulos a través de este milagro estaban recordando cuando el Señor los llamó. Cuando ellos, llenos de fervor, llenos de pasión, se entregaron por completo a seguir a Jesús. Hermanos, ¿qué pasó en nuestras vidas? Si en un momento estuvimos llenos de pasión, llenos de gozo, al igual que los discípulos, ¿qué pasó en la vida de ellos? ¿Por qué se fue ese gozo? ¿Por qué se fue ese fervor? ¿Por qué se fue esa pasión por Cristo? ¿Por qué se fue ese deseo de dejarlo todo por amor a Él? ¿Por qué ese primer amor menguó en nuestro corazón? Y que el Señor nos puede decir ahora, tengo contra ti, al igual que la iglesia de Éfeso, que has dejado, que has perdido tu primer amor. ¿Por qué dejamos que las nubes negras taparan nuestra vida? Entonces el propósito de ese milagro fue abrir los ojos de los discípulos, es que ellos recordaran lo que al principio el Señor hizo por ellos. Entonces Juan exclama ahí, dice, es el Señor. Él puede distinguirle primero. Este discípulo a quien amaba Jesús. Y Pedro, fiel a su ímpetu habitual, no esperó terminar la pesca, él se bajó, ¿cierto? Y se fue por el agua para ir en búsqueda del Señor. Juan, y después vemos que estos hombres se complementaban en el trabajo, ¿cierto? Juan y Pedro evidentemente eran muy distintos. Juan era un hombre de visión, Pedro un hombre de acción, y después los vemos juntos predicando. Pedro y Juan en Hechos 3, en Hechos 4.
predicando juntos, complementando, ¿cierto?, el trabajo y los dones y las capacidades que Dios le había dado. Entonces, al llegar a la orilla, Jesús había preparado comida para ellos. Jesús había preparado alimento para ellos. Hermanos, antes de entrar a esa escena donde Jesús le había preparado la comida, el desayuno, en la mañana a los discípulos, debemos recordar quién era el que estaba ahí en la orilla. Era Jesús, era el Verbo de Dios, era el Hijo de Dios, era el Creador de todas las cosas, quien recibió la potestad del cielo, la potestad en la tierra. ¿De quién son todas las cosas? Y todas las cosas, dice Colosenses, en Él subsisten, Él es el Creador. Él estaba ahí preparándole desayuno a sus discípulos, con esas manos con las cuales Él sustenta todo. Estaba haciendo brasas y poniendo un pez y un pan para que sus discípulos comieran. ¿Saben por qué lo hizo? Por amor a los suyos. Porque Él deseaba que los suyos estuvieran bien. Él desea que tú estés animado. Él quiere que tu corazón esté en comunión con Él. ¿Por qué despreciamos a veces las mesas del Señor? ¿Por qué despreciamos los desayunos que el Señor prepara? Las comidas que Él nos da. Porque Él es misericordioso. Hermano, el Señor Dios Todopoderoso, el que no depende de nada ni de nadie, el que lo sustenta todo, el que es glorioso en sí mismo, ese Dios y Señor de todas las cosas quiere tener comunión con pecadores como nosotros. Por amor, por misericordia, por pura gracia. Como dice la Escritura en Miqueas capítulo 7, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y Él volverá, dice, a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso hace ese Dios, bondadoso y misericordioso. ¿Cómo no rendir nuestra vida a Él? ¿Cómo no doblar nuestras rodillas ante aquel que es digno? Este desayuno en la mañana para sus discípulos muestra esa gran misericordia de Dios hacia sus vidas. Él lo hizo todo, puso la mesa para que sus discípulos viniesen y comiesen y viesen un despliegue de su gloria. Un último aliento para la comisión que Él les había dado de predicar el Evangelio. Él es el quien nos invita, el que los invita y le dice, vengan, coman. Se preocupa, hermanos, no solamente por nuestras necesidades espirituales, sino por nuestras necesidades físicas. Tú dime, ¿te faltó algo esta semana? ¿Algo necesario? Yo sé que a veces creemos que nos faltan muchas cosas, pero te faltó comida, te faltó abrigo, te faltó incluso amor de familia. Hermanos, Dios te lo dio por misericordia. Él es el que nos busca, nos nutre, nos invita, nos dice, vengan, coman. Se preocupa por nosotros. Como dice en Mateo capítulo 6, hablando de la fe nuestra y de la gracia, bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la soberanía de Dios. Y dice el texto que si tu hijo te pide pan, tú le darás una piedra, o si te pide carne, le darás una serpiente. Y dice la Escritura, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, Dios se preocupa de nosotros. Si los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, Dios los viste así, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? Dice la Escritura. Si los pajarillos que no trabajan, no siembran, no recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Hermano, qué incrédulo, qué mal agradecido es nuestro corazón. Jesús había presentado a ellos de una forma a veces velada para ellos. No podían reconocerle inmediatamente después de resucitar. Sin embargo, todos sabían que era el Señor. Y Juan dice, es el Señor. Es el Señor. Ellos sabían en sus corazones que era el Señor.
Porque se trata de conocerle espiritualmente. Amigo mío, que tú que nos visitas o que has estado aquí un par de veces y aún no conoces a Cristo, déjame decirte que no tienes que verlo para creer. No tiene que presentarse delante tuyo. Tienes que conocerle verdaderamente por la fe. Tienes que conocerle espiritualmente. Tú puedes conocerle si crees en Él. Ellos no podían distinguirlo en ese momento, pero Juan dice, es el Señor, estoy seguro, es el Señor. Bueno, Dios te habla, al igual que a sus discípulos te habla a través de su palabra. No me mires a mí porque no soy yo. Es la palabra de Dios la que habla a nuestros corazones. Es Dios hablando por su palabra. Rinde tu vida a Cristo resucitado. Hermanos, vemos en este texto la misericordia del Señor. Dice el verso 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermano, ¿te parece algo increíble que Dios quiera tener relación contigo? ¿Que Dios quiera tener comunión estrecha contigo? ¿Es increíble? Pensar que Cristo viene al encuentro una vez más de sus discípulos. ¿Qué sería de nosotros si así no fuera? ¿Qué sería de nosotros si Dios nos hubiera revelado a nuestras vidas, hermanos? Dios no es un descubrimiento de la ciencia, amigo mío, hermano. Dios habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre, dice la Biblia, ha visto ni puede ver. Dios es trascendente a su creación, está por sobre todas las cosas. Nosotros le conocemos porque a Él, en la condescendencia divina, en su gracia infinita, le plació revelarse a nosotros. Le plació mostrar su gloria. A través de la creación podemos ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, de modo que el hombre no tiene excusa para decir, Dios a mí no se me ha revelado, pero también se nos ha revelado a algunos de nosotros, a sus escogidos, a su iglesia, a su pueblo, de manera especial a través de su palabra, y nos llama con un llamamiento santo. Y nos ha llamado a nosotros para tener comunión. A pesar de que Él es el ofendido, no nosotros. Nosotros le hemos ofendido a Él, hemos ofendido su santidad. Y que Él no es quien nos llama o quiere tener comunión con nosotros porque tiene necesidad de nosotros. Dios es glorioso en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie. Él lo hace por pura gracia. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero Él es el que nos busca. Y Él está más dispuesto a ir en nuestra búsqueda que nosotros a su encuentro. Él estuvo más dispuesto a dejar su gloria celestial y venir a la cruz de lo que nosotros estamos dispuestos a buscar el perdón, a acudir a Él en arrepentimiento y fe y disfrutar de esa comunión. Hermano mío, ¿estás disfrutando de esa comunión con Dios? ¿Estás disfrutando de esa gracia que Dios te ha dado? De ser perdonado. Esa gracia de tener a un Dios que es cercano a ti. Acercaos a Dios, dice Santiago, hablando de los creyentes, y Él se acercará a vosotros. Es por eso que el llamado en Isaías también es a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Muchas veces nosotros huimos de Dios, pero Él se acerca a nosotros. Entonces esta es la demostración, amigo, hermano, del amor de Dios. Del amor de Dios en Cristo que nos remece, nos despierta, nos impacta, nos levanta del sueño. Estás con sueño espiritual, estás durmiendo espiritualmente, estás aletargado espiritualmente. Bueno, mira el amor de Cristo, porque el amor de Cristo, dice la Biblia, nos constriñe. El amor de Cristo nos empuja a servirle, a vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros. Puedes decir con toda certeza, hermano, que Cristo te ama, que Dios
te ama, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el apóstol Pablo lo expresó de esta forma y lo cantamos, ¿cierto? En el primer canto que entonamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni lo alto ni lo presente, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni siquiera nuestra estupidez, ni siquiera nuestra porfía, nuestra necedad que presentamos día a día para separarnos del amor de Cristo, no puede separarnos por pura gracia de Él. Él no solamente vence los obstáculos que hay fuera de nosotros, sino los que están en nuestro propio corazón. Hermanos, busca la comunión con el Cristo resucitado. ¿Buscas tú la comunión con este Señor que te salvó? No tenemos excusa. Para eso fuimos creados, para adorarle, para servirle, para alabarle. Y Él murió y resucitó por nosotros, para que ya no vivamos la vida que antes vivíamos, sino una vida transformada. Los discípulos de ahora en adelante, usted puede verlo en Hechos, después leer y ver cómo ellos fueron impactados por el Cristo resucitado, cómo eso cambió sus vidas de ser hombres temerosos, hombres que le habían abandonado, hombres cobardes, hombres que le tenían miedo a los judíos, a estar dispuestos a dar su vida por aquel que le mostró pruebas de haber resucitado de entre los muertos con el poder de Dios. Dios se ha acercado a nosotros. Dios se hizo hombre, vivió en medio nuestro. Y también después de la ascensión, después de que Él se fue al cielo, después de 40 días, envió a su Espíritu Santo para que more en medio de su pueblo, para que more en su iglesia y para hablar a tu corazón y a mi corazón por medio de este Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué nos seguimos resistiendo? ¿Por qué seguimos siendo rebeldes a la voz de Dios? ¿Por qué seguimos siendo despreocupados de nuestra vida espiritual? ¿Por qué seguimos siendo despreocupados de nuestra comunión con Dios, hermanos? Si hay evidencia bíblica de que Cristo quiere tener comunión estrecha con nosotros. ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué olvidamos y no valoramos esa comunión diaria que tenemos que tener con Cristo? Hermanos, siempre se habla cuando se habla de resolver conflictos en el matrimonio y los problemas matrimoniales, que a veces es falta de comunicación, falta de hablar más, de conversar las cosas, de hombres a veces monosílabos que no hablan nada en casa, ¿cierto? Mujeres ocupadas en sus cosas que no tienen tiempo para tener relación, comunión. Entonces se va deteriorando la relación en el matrimonio. Bueno, si tú como esposo cristiano, esposa cristiana, procuras tener buena comunión, buena relación, buena conversación con tu esposa, ¿cuánto más con el Dios creador de todas las cosas, el que te ha dado todas las cosas, que es mayor que tu familia, es más grande que cualquier cosa en este mundo? Él merece toda la adoración, la gloria, la honra. ¿Por qué menospreciamos esos tiempos de calidad a solas con Él, de oración, de palabra, hermano, donde somos nutridos y donde nuestra familia incluso para ser beneficiadas por eso? Somos porfiados, necios. Tenemos un bendito y tierno Salvador, que es compasivo. Ese maravilloso Salvador es digno de toda gloria y te llama a una comunión con Él. Dice el Apocalipsis a la iglesia: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, tendremos comunión. La iglesia lo había dejado fuera, la iglesia había abandonado a Cristo y ya no tenían comunión con Él, pero Cristo dice: yo estoy aquí. Si alguno abre la puerta, yo voy a tener comunión con Él, cenaré con Él. Le prepararé el desayuno como Cristo lo hizo con sus discípulos. Qué glorioso es nuestro Señor. Oremos. Rinde tu vida a Jesús. Rinde tu corazón a Él. Clama a Él desde lo profundo de tu corazón y pídele perdón por tu necedad, por tu falta de comunión con Él. Y comprométete a tomar decisiones serias en tu vida espiritual. Amigo mío, si tú no has tenido comunión con Cristo, bueno, rinde tu vida a Él. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete y mira al Salvador, a este glorioso Salvador, a este compasivo Salvador que puede darte vida eterna. Amado Dios, damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por todos los que han llegado hoy a escucharla. Bendícelos, Señor, fortalécelos a través de tu poderosa palabra.
Y ayúdanos, Señor, a vivir esta semana, Señor, para tu gloria. A honrarte, Señor, a fortalecer día a día nuestra comunión contigo, Señor. A gozarnos en ti y agradecer a ese tierno Salvador que una y otra vez sale a nuestro encuentro. Como el padre que corrió a los brazos de su hijo despilfarrador, de su hijo pródigo. Señor, gracias porque tú has sido compasivo y misericordioso con nosotros. Porque nos has amado con un amor eterno. Porque tu amor es inalterable. Tu amor es inmutable, Señor, no cambia. Gracias porque a pesar de nuestros pecados tú sigues amándonos. Te pedimos perdón, Señor, por ellos. Y te rogamos que tú avives nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.